Conversamos con José Hélice, director ejecutivo de Proética, y vamos a conversar con él respecto a este estudio, este índice de percepción de la corrupción. Y como bien lo había dicho el señor Hélice, vamos de alguna manera deteriorándonos como país en el sentido de, obviamente, la corrupción. Señor Hélice, hablaba y tenemos ahí un gráfico que nos puede ayudar también. Según este estudio de 180 países, ¿no? Analizados, nuestro país ocupa el puesto 127 con 31 puntos, ¿es así? Así es, y más realmente el índice más importante es el puntaje, ¿no? Que es de 31 puntos, como bien ha dicho. Por ejemplo, Dinamarca, que es el país considerado donde se percibe menos corrupción, tiene 90 y el Perú tiene 31, o sea, está debajo de la media. Por eso decía que está en una zona, digamos, que debía preocuparnos, En la ¿cierto? parte baja. Es decir, está en la zona inferior, en la parte baja, en los países donde habría más corrupción o más percepción de la corrupción en el sector público. Ahora, ha venido cayendo de manera sostenida durante varios años. Es decir, esto indica no solamente que la corrupción continúa presente en nuestra vida y que además aparentemente se está incrementando. Esa es la percepción. El índice no proviene de una encuesta que se hace a la ciudadanía de cada país, aunque sí de una combinación de sondeos que durante todo el año se van haciendo en todos los países donde se toma muestras para crear este índice. Son 13 instituciones que son consideradas las fuentes principales de este índice de percepción, encabezadas con organizaciones como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y muchos otros similares, también de carácter regional y muy serios, que contribuyen en la elaboración de este índice anual, que además es validado por una de las instituciones científicas más importantes de la Comunidad Europea, ¿no? Que es una institución comunitaria científica que depende del Consejo de Europa. Entonces, Correcto. es una cosa realmente bastante seria, pero hemos de advertir que es sobre todo de percepción. ¿Y por qué de percepción? Porque en realidad casi nadie o nadie en el mundo ha podido medir con exactitud o mide con exactitud la corrupción. Hay muchos esfuerzos por hacerlo, pero en este momento, cuando nosotros estamos hablando, seguramente hay una o más personas cometiendo actos delictivos que están vinculados con la corrupción. Y estos, digamos, recién los vamos a conocer cuando de alguna manera se revelen. Puede ser a través de digamos, por el esfuerzo, por el trabajo y a través de los medios de comunicación, por alguna comunicación del Ministerio Público o de la policía, etcétera. Así es como nos enteramos de estos actos de corrupción de todos los tamaños, ¿no? Y esto es lo que van recogiendo a lo largo del año todas estas instituciones y finalmente se va a expresar en este índice de percepción, corrupción de transparencia internacional. Correcto. Ahora, la pregunta que se harán los televidentes, tengo ahí sobre imágenes, Walter, apóyame con las sobreimágenes, por favor. La pregunta que se está haciendo en los televidentes es ¿qué ocurre en el país? En los últimos años, la corrupción en cuanto a percepción ha ido en aumento. Y ahora el ciudadano de a pie no ve la corrupción pues en los mandos medios de las instituciones del Estado, sino que percibe la corrupción desde las más altas esferas del poder. Es más, desde la misma jefa de Estado, pasando por el Congreso de la República con más de 80 congresistas denunciados. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién es el que promueve todos estos actos corruptos? Claro, lo que tenemos es una suma constante de este tipo de actos de corrupción que involucran a las más altas autoridades del Estado, lo cual es muy malo no solamente para la percepción, sino que esto genera también inseguridad, desesperanza, desconfianza en el sistema democrático, en la democracia representativa, ¿no? En el Estado de Derecho y en general en las autoridades. Entonces, hay una sensación de que cada quien pues, juega con su pañuelo. Y además está la corrupción de nivel medio y la microcorrupción, ¿no? Que
nos genera también una sensación de que, digamos, en el país la corrupción es algo normal, como se Ujú. dice, la corrupción está normalizada, es ampliamente aceptada y eso no nos permite ver el daño que nos hace, el daño progresivo que nos hace. Nos quita oportunidades, nos impide el goce pleno de nuestros derechos fundamentales, no podemos avanzar en el desarrollo de infraestructura y mejora de los servicios públicos, genera inestabilidad política y en general, ¿no? En lugar de generar, digamos, de promover el bienestar, lo que promueve es la pobreza, las desigualdades, ¿no? Una desigualdad muy grande. Ujú. No porque quienes toman buenas decisiones en la vida, desarrollan habilidades o tienen suerte, no deban, digamos, tener la riqueza que acumulan, sino que esto debe ser producto de un trabajo dentro de la legalidad, ¿no? Efectivamente. Y según patrones éticos también que todos debíamos compartir en sociedad, Ujú. ¿cierto? Entonces, pero Señor Elise, además sí. a todo ello se suma lo que ustedes han estado hablando, creo, en la entrevista anterior, ¿no? Todo el problema del incremento de la inseguridad ciudadana y del crimen organizado, que además está muy emparentado con la corrupción. Exacto, exacto. Entonces, ahora que se va a convocar a elecciones y se va a iniciar un proceso, perdón, electoral que va a terminar con las elecciones en un año mega electoral, que es el Ujú. 2026, porque tendremos elecciones nacionales y elecciones Sí. subnacionales, pues es una oportunidad para recuperar nuestro país. Nada menos nos estamos, creo, jugando eso, ¿no? Y tiene que ver con combatir la corrupción, no votar por persona alguna, ¿no? Sobre la que se tenga sospechas de vínculos con actos de corrupción o que haya realizado actos de corrupción, cualquiera sea el tamaño. Exacto. Deben llegar personas íntegras a la política y a ocupar los cargos de autoridades que provienen de elección popular. De lo contrario, vamos a continuar en lo mismo o vamos a empeorar y nuestro país continuará en este proceso de debilitamiento institucional y deterioro en varios aspectos de nuestra vida Correcto. social y económica. Señor Ellis, sin embargo, hay el riesgo actual, en este instante, de que este debilitamiento, lo que es peor, esta toma del poder por parte de estos grupos políticos representados en el Congreso y también por el gobierno, capturen justamente las instancias, las instituciones del Estado, como ya lo han venido haciendo. Y el mejor ejemplo es lo que justamente conversábamos, ¿no? Por un lado, tenemos un Poder Judicial cuya presidenta está siendo ya amenazada por una investigación en la Junta Nacional de Justicia. Y por el otro Sí. lado tenemos a una fiscal de la Nación que ha podido soportar y llevar adelante las investigaciones al poder y que ahora ya tiene una acusación constitucional por parte de un elemento cuestionado e investigado también como el señor Santibáñez. Sí. Entonces, ¿cómo interpretar esta situación? Que aquellos que aparentemente están involucrados en investigaciones por actos de corrupción quieran de alguna manera hackear y finalmente que se retiren a estas dos magistradas, ¿no? Tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Sí, no, lo que estamos viendo realmente es un deterioro, lo reitero, diario de nuestra institucionalidad, de nuestro sistema de autoridades, del sistema político. Y bueno, esto nos va a cobrar una factura muy importante si es que no reaccionamos. Por eso, a la ciudadanía es a la que hay que llamar, no hay que ser candidato a nada para hacerlo, hay que hacerlo desde la ciudadanía a la ciudadanía si queremos vivir en un país mejor, y yo creo que podemos vivir en un país mejor. Tengan cuidado al votar en las elecciones, escuchen bien las propuestas, no voten por personas que sean sospechosas de haber cometido o que estén vinculadas con quienes han cometido actos de corrupción, por favor, porque tenemos que salvar a nuestro país. Estamos viviendo una situación muy difícil. No merecemos esto. Tenemos un país donde realmente todos podríamos vivir mejor, ¿no? Así que, bueno, depende mucho de nosotros y hay que decirle a estas personas que están destruyendo en realidad nuestro país, ya basta, ya nos cansamos. Ahora vamos a votar de una manera distinta, ustedes no nos van a gobernar
vamos a buscar personas que sean equilibradas. Yo no estoy hablando de ninguna organización, ni de derecha ni de izquierda, personas íntegras, personas equilibradas. Ojalá quienes piensan igual se pongan de acuerdo y se reduzca el número de candidaturas. Ojalá tengamos un programa mínimo para el país sobre algunas cuestiones fundamentales, ¿no? La libertad en primer lugar, el respeto por la vida, la promoción de la actividad económica para que se genere más riqueza y empleo, la estabilidad jurídica, no solamente en el sentido de que funcionen bien, que funcione bien el sistema de justicia, sino la predictibilidad normativa, que no se modifiquen intempestivamente las leyes y los dejen a todos ahí y girando Ujú. alrededor y preocupados y con una serie de efectos que a veces el burócrata no calcula, etcétera. O sea, nosotros merecemos un país mejor y depende mucho de nosotros. Ya no podemos más con esta situación. Efectivamente, señor. Sin embargo, señor Elice, este Congreso y este gobierno están que cercan todo lo que pueden, están tomando todas las instancias que se pueden, todas las instituciones del Estado las están tomando y prácticamente nos estamos quedando huérfanos. ¿A quién podemos recurrir los ciudadanos ahora? ¿A una Defensoría del Pueblo? ¿A esta No, Defensoría del yo Pueblo? creo, yo creo que nadie reacciona, por más que desde los gremios Ujú. empresariales, desde los gremios de trabajadores, desde algunas organizaciones ciudadanas se les llama, se les pide, ¿no? A veces hasta se les juega, por favor rectifiquen, enderecen, no lo hacen, no lo van a hacer. Depende de nosotros los ciudadanos, depende de votar de manera responsable, ¿no? Ojo, yo no quisiera decir salgamos a las calles, ¿no? Porque a veces se trata de manifestaciones más bien amorfas, ¿no? Pero hemos visto, hemos sido testigos de las últimas, sobre todo las primeras manifestaciones de los transportistas que sabes que Ujú. no salieron en esa oportunidad para reclamar por las multas que tienen que pagar y que deben, digamos, al Estado, etcétera. Y no salieron a reclamar por su vida porque los estaban matando. Y esto creo que va a continuar. Entonces, no sé, quieren que lleguemos a puertas de las elecciones de abril de 2026 en una situación así, con la gente en la calle, ¿no? Defendiendo su vida y su futuro y la salud de su familia, de sus hijos, ¿no? Y de todo su entorno. Yo creo que desde ahora, desde la ciudadanía, debemos llevar un mensaje, ¿no? A todos quienes aspiran a asumir cargos de elección popular, Ujú. cualquiera que sea, en el Congreso, en el gobierno, en Ahí los está. gobiernos Ujú. nacionales, lo que sea, ¿no? Que ya basta, esto se acabó, no podemos continuar en esta situación, esto no es un juego, no es una fiesta, y si creen que es una fiesta, pues la fiesta se terminó. Las cosas tienen que cambiar y hay que pedirle a todos quienes están organizados gremialmente Ujú. en diversas organizaciones, trabajadores, empresarios, ¿no? Hasta movimientos deportivos, que todos, como se dice popularmente, se pongan las pilas porque podemos hacer la diferencia y cambiar el rumbo de nuestro país para bien. Ojalá, pues, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo de acá, los televidentes que nos están mirando, es verdad, se acerca un proceso electoral. Hay que recordar y no hay que olvidar, les digo yo siempre. Hay que recordar y no hay que olvidar. ¿Qué hay que recordar? A ese partido político que está en el Congreso, a ese líder político que no está haciendo absolutamente nada por tratar de darnos tranquilidad. No, eso no hay que olvidarlo. Hay que acordarnos el símbolo y el rostro de aquellos partidos que están en el Congreso y que hasta el día de hoy, por ejemplo, no aprueban la ley de prevención de detención preliminar. Así es, Por ejemplo, ya sabemos así quiénes es. son. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación, Avanza, en fin, ya sabemos y no hay que olvidarlo. Usted, amigo televidente, no tiene que olvidarse. Usted que vive con miedo, usted que vive amenazado, usted que vive extorsionado, usted que tiene su bodeguita, usted que tiene su fábrica de zapatos, usted que tiene su restaurante, usted que tiene su negocio y es extorsionado, acuérdese siempre que es extorsionado porque estos políticos que gobiernan le están dando toda esta plataforma para que el crimen crezca. Mientras ellos quieren protegerse para no ir a prisión, pero no le interesa lo que le pase al ciudadano. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en la retina y en nuestra memoria, muy bien grabado. Usted que antes tenía un trabajito y ahora está desempleado, ahorita está ganando un cachuelo. ¿Quién originó el desempleo? ¿Quién puede ir a invertir en esta ciudad que el crimen está por todos lados? ¿Quién?
Nadie, y usted está desempleado por eso. Y no hay que olvidarlo. Usted que sale todos los días bajo este incenso sol a trabajar, acuérdese, ¿por culpa de quiénes? De estos partidos y estos líderes políticos. Basta ya de la plata como cancha, basta ya de estos ofrecimientos. Y permítame, señor Hélice, y usted creo que va a entender lo que yo le voy a decir. No puede ser que desde 2023 que asumió el señor César Acuña, hasta este año, de febrero 2025, el señor César Acuña recién se dé cuenta que hay crimen. Los patrulleros, las camionetas patrulleros que estuvieron 2 meses guardadas en el almacén, recién la dieron en diciembre del año pasado por presión. Pero el día de hoy estuvo nuevamente el ministro del Interior y el día de hoy ellos han firmado un convenio. ¡Oh, sorpresa! Nuevamente, plata como cancha, nuevamente ofrecimientos como cancha porque nunca de eso se va. ¿Y qué han ofrecido el día de hoy? Van a invertir supuestamente 50 millones de soles de todos estos anuncios que hace el señor Acuña y que quedan en redes sociales y en sus folletos que hace. Va a querer invertir 50 millones de soles para fortalecer la logística de la Policía Nacional. ¿Qué dice? Para adquirir GPS para patrulleros, drones de patrullaje, comisarías móviles, equipo de desactivación de explosivos, vehículos policiales, reparación de unidades, equipos de incursión, entre otros. Y señor Hélice, y usted conoce el tema perfectamente de la seguridad ciudadana. Ninguno de estos ofrecimientos que ha hecho el señor Acuña como el ministro del Interior, ninguno, reitero, drones, GPS, patrulleros, comisarías móviles, equipo de desactivación de explosivos, vehículos policiales, etcétera, ninguno de estos ofrecimientos va a combatir la extorsión. Ninguno de estos ofrecimientos va a combatir la extorsión. Es por eso que la semana pasada nos quemaron un ómnibus en plena carretera con pasajeros dentro, cuya empresa estaba siendo extorsionada en una semana. 3 amenazas. A la tercera le quemaron el bus con pasajeros y todo. Con patrulleros, GPS, unidades, no se va a combatir la extorsión se combate, señor Ellis, y corríjame, tal vez estoy excediéndome en el análisis, no, es que con el gobierno inteligencia. no es un juego, el gobierno no es un juego, no es una timba, Sí. no es un lugar al que uno llega para probar a ver qué cosa hace, o sea, hay partes, hay, digamos, una planificación que tiene que hacerse para enfrentar los problemas principales en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo, con participación y hay que ver en qué medida de la población organizada, con la Inteligencia. coordinación de las ¿Dónde está la instituciones inteligencia? especializadas, ¿no? Sí, perdón. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Qué es lo que le pedimos y Bueno, le en el exigimos? caso de la inteligencia, yo he venido diciendo, la policía tiene unos órganos de inteligencia que trabajan bien, pero no son infinitos. O sea, el personal de inteligencia probablemente no alcanza para enfrentar el trabajo que hay que hacer hoy Y día, encima los ¿no? En están materia de desactivando. inseguridad ciudadana, pero sí se puede ampliar, es decir, se puede hacer un trabajo de inteligencia ampliado con personal de la Policía Nacional especialmente y rápidamente capacitado para que trabaje con los policías especializados en materia de inteligencia y les ayude a hacerse de la información, porque de eso trata de la inteligencia, de Claro. conseguir la información necesaria y oportuna para procesarla y entregarle a las autoridades esa información de inteligencia que necesitan para diseñar y ejecutar operaciones que sean Mucho efectivas más duras, para claro. combatir eso. Sí. Obviamente. Claro, la inteligencia es para comenzar a infiltrarse, a hacer seguimientos, a recabar Claro, hay una información. serie de actividades de inteligencia que no son fáciles de realizar y no se realizan como muchos puedan pensar de la noche a la mañana. Esto requiere una planificación Ujú. aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Exactamente. Acá no tenemos aparatos electrónicos especiales que hacen el trabajo del ser humano y inmediatamente entregan toda la información procesada que se requiere para planificar y ejecutar una operación. No, se requiere trabajo humano. Es un trabajo de búsqueda de información, previa Ujú. planificación, detallando los objetivos, viendo con qué material se cuenta, con qué recurso humano se cuenta, cuál se necesita, cómo se amplía, Exacto. cómo se pide, por ejemplo, de repente el apoyo de otros órganos de inteligencia, no necesariamente de la policía, puede ser de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea, eso es lo que hay que hacer. Es un trabajo Y estos serio. recursos de inteligencia que son escasos, usarlos de manera justamente inteligente, de manera muy personalizada, para Ujú. que, digamos, sean efectivos
en el combate del crimen, ¿no? Efectivamente, es un trabajo profesional que vemos Sí, que no se es está haciendo. profesional, exactamente. Pero la policía lo puede hacer. Tiene la capacidad profesional para hacerlo. Pero no hay la decisión política con este ministro, menos. Así que Bueno, nada de eso. Pero en fin, señor Hélice, le agradezco muchísimo por estar siempre con nosotros, apoyarnos y hablarnos sobre este tema muchas tan gracias. importante. Saludos para todos y bueno, vamos adelante, pues, que merecemos un país mejor. Exactamente, a recuperar nuestro país, a recuperar Sí, nuestro país. eso. Señor Hélice, Eso es. muchísimas gracias. Un abrazo a la Gracias distancia. también. Señor José Hasta Hélice luego. estuvo con nosotros, director ejecutivo de Proética, conversando pues esta situación complicada en el país y que indigna, sinceramente, por la inacción que tienen las autoridades, pero no solo la inacción, sino también la burla que ellos hacen con todo lo que está pasando en nuestro país, en la libertad, en Trujillo. Es una burla lo que están haciendo.